Bien, buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que ha cambiado mucho, que en realidad no sé si ha cambiado mucho, eso es la idea de este programa, ¿no? Se habla mucho de salud mental, se habla mucho de externación, se habla prácticamente de tratar de sacar grandes hospitales o grandes nosocomios, y eso es un poco la idea. Hablar de la salud mental, qué es la salud mental, cuáles son las patologías más frecuentes, cómo abordamos esto, qué es la ley de salud mental, qué nos va a cambiar esto. Y bueno, esto es la idea de este programa. Tengo distintos especialistas en esta temática, gente que son psiquiatras, gente que legisla estas leyes, trabajadores, representantes de trabajadores, todos estamos en una pequeña representación de este gran mundo que es la salud mental para abordar este tema. Voy a presentar a quienes me acompañan y comenzamos a hablar. Nos acompañan en este programa la licenciada Silvia Painzaera, delegada de capacitación de ATE del Hospital Borda, el doctor Ricardo Soriano, jefe del Centro de Salud Mental número 1, Dr. Hugo Rosarios, exdirector de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Marcelo Setkovich, médico psiquiatra, jefe del Departamento de Psiquiatría de INECO. El doctor Pablo Berretoni, jefe del Departamento de Agudos del Hospital Moyano, profesor adjunto regular del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y la diputada María Elena Nadeo, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Salud Mental. Bueno, ¿qué les parece si definimos un poco cuándo estamos hablando de salud mental? Pero en este caso es cuando la perdemos, ¿no? La salud mental. ¿Cómo podemos definir esta temática? Bueno. Sí, empiezo yo. Sí. Claro, hay que pensar la salud mental como un concepto amplio, abarcativo, integral, superador de otras cuestiones, en tanto se la considera la salud mental como una entidad biopsico-sociocultural. Es decir, que esto implica que hay múltiples factores que intervienen en ella. Esa multicausalidad incluso lleva a otra cuestión, que es la que, es decir, ya no puede ser abordada por una sola disciplina, sino que tienen que ser varias las disciplinas intervinientes para su abordaje. Dentro de esas disciplinas son múltiples, ¿no? Desde la psiquiatría, la psicología, bueno, no quiero nombrar a todas, pero qué sé yo, trabaja en la parte de trabajo social, claro, terapistas ocupacionales, psicopedagogía, en fin, incluso antropología, últimamente abogacía, es decir, pensar en problemáticas de salud mental en los momentos actuales sin hacer participar el aspecto, ¿no? La rama, digamos, legal es casi imposible. Bueno, y esto hace que entonces se convierta en algo que, es decir, demanda no solamente en cuanto a lo que hace a su asistencia, como decía, no solamente un abordaje por una sola disciplina, por ahí era antes, digamos, donde por ejemplo, la especialidad médica, ¿no? Como es la psiquiatría, yo soy
médico, psiquiatra, psicoanalista, ¿no? Pero ya no es solo la especialidad médica la que aborda determinada problemática, sino que tiene que hacerlo o acudir, digamos, a que se arme un equipo, que decía, ¿no?, interdisciplinario, para plantear esta cuestión. Y además, un hecho que es clave, fundamental, cuando surge por eso yo decía que era un concepto superador, está íntimamente, bueno, como yo dije, en tanto como lo definí en términos de entidad, es decir, está íntimamente ligada, digamos, no tiene separación con todo aquello que hace a las cuestiones sociales, ¿no?, a lo que hace a la organización social, lo cual también, bueno, en un aspecto simplifica, pero en otro complejiza, claro, la cuestión de la salud mental, ¿no? Yo comprendo lo difícil que es, ¿no?, tratar de definir lo que es la salud mental, pero también se pueden preguntar ustedes, ¿por qué no pregunta esto, no? Y en realidad tiene un sentido explicar, ¿no? Porque la pregunta es ¿por qué hablamos de salud mental cuando en realidad uno analiza todas las variables que enferman a una persona, ambiente biopsicosocial? Hay distintos grados de enfermedad mental, entonces. Por ejemplo, sí, una persona con conflictos laborales, con maltrato laboral, en cierta forma tiene una agresión mental, o la angustia, o la depresión, o un malestar que crea en su familia, y ya estamos hablando de una falta de salud mental, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque es que hablamos de ley de salud mental y no de ley de enfermedad mental. ¿Y por qué pregunto esto? Porque tenemos la ley de celíaca, la ley de Chagas, la ley de obesidad. Y en salud mental hablamos de la no enfermedad. Porque si hablamos de salud mental estamos hablando de que no hay enfermedad, ¿no? Digo, ¿esto se hizo por algo en especial, hablar de ley de salud mental y no ley de enfermedad mental, claro, como pasa en otras patologías? Sí, en realidad hablar de salud mental y de una ley específica de salud mental como tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que es la 448, como bueno, ahora tenemos a nivel nacional, pero digamos también en numerosas provincias de todo el país, tiene que ver con promover políticas públicas vinculadas a brindar atención y garantizar a todos los pacientes y a todas las personas medidas para el acceso a los servicios y a garantizar el derecho a su salud. En realidad la salud mental obviamente es parte de la salud en general y la definimos como un estado de bienestar en lo que hace particularmente al ámbito psíquico, cultural, social. En realidad necesitábamos y necesitamos una ley de salud mental justamente para promover un nuevo paradigma en la atención. Necesitábamos una estructura jurídica, un respaldo institucional para lograr que los estados, tanto el Estado Nacional como cada uno de los estados provinciales y municipales, implementen políticas públicas universales y que contengan a los pacientes dentro de las políticas amplias de salud. Digamos, porque hasta hace algunas décadas, todo esto empezó a cambiar ya hace varias décadas, ¿no? Es decir, tenemos tensiones y paradigmas que están, digamos, en permanente conflicto. Pero durante, digamos, varias décadas atrás, el paciente con una problemática mental era considerado un paciente psiquiátrico exclusivamente, ¿no? Y la tendencia era apartarlo, a separarlo de los normales, digamos, con un concepto de normalidad muy rígido. Y esto hizo que durante siglos, en realidad, los pacientes fueran estigmatizados, no fueran aceptados dentro de la comunidad y fueran recluidos en instituciones de encierro. Bueno, todo esto se está trabajando, en realidad, hoy mismo en los grandes hospitales psiquiátricos, en realidad hay un ir y venir permanente, hay consultorios externos, hay hospitales de día. Digamos, hay servicios que tienen que ser ampliados, justamente reconvertir estos hospitales en centros sumamente abiertos que permitan que el paciente que está afectado por un padecimiento grave de salud mental sea uno más dentro de la comunidad y pueda circular por la comunidad
con acompañamiento, ¿no? Por supuesto. Yo creo que esto que dice María Elena, ¿no? Hay dos cosas importantes que lo dijo el doctor Soriano y también habló María Elena. Una cuestión es esta cuestión que pasa con lo social y que pasa con la comunidad, y la cuestión de que hay trastornos graves severos como son las psicosis y que se atienden en el Hospital Moyano de Mujeres, en el Borda de los Hombres y en el Tobar García. Es cierto que desde los años 65, hace muchos años que se ha puesto esta transformación. ¿Qué pasa hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires y con la salud mental? La ley 448, que es de la ciudad, no se cumple. Es una ley que fue consensuada, que fue acordada con todo el mundo. Había dispositivos que creemos que son importantes para que nuestros pacientes puedan ser externados, que no se hicieron. La atención en los hospitales generales no existe. Entonces nosotros estamos en una disyuntiva. Los pacientes que tenemos internados, que no son pocos, por ejemplo en el Borda son 700 pacientes internados actualmente, que hay causas sociales y hay causas también que tienen que ver con un deterioro psíquico, que pacientes dementizados que están en el hospital y no tienen posibilidad de estar en otro lado. Y la sociedad, y no hay políticas públicas que realmente puedan hacer efectivo esto. Son bienvenidas la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 448 es una ley que queremos, pero si se pone en funcionamiento y realmente coincide con la realidad. Hoy por hoy no tenemos estos espacios y no se pueden cumplir los equipos interdisciplinarios porque no hay recursos humanos. En mi servicio somos dos personas. ¿Qué es lo que propone la ley? Porque eso es lo que no está muy claro, ¿no? Algunos piensan que la ley propone un sistema de salud multidisciplinario distinto, otros piensan que no es nada más que una ley para sacar a la gente de los hospitales, que no sé dónde van a ir. No, por eso, la ley se pronuncia al respecto. Claro. Ojo, que la ley nacional de salud mental taxativamente señala que no deben volverse a abrir hospitales no monovalentes y, disculpen que voy a decir, tiene una postura francamente antipsiquiátrica. Porque la forma de defender los derechos mentales de los pacientes es defenderlos de los psiquiatras, sino es la lectura que yo hago entre líneas, y de sus dos herramientas que son los medicamentos y la internación. Esto es lo que sobrevuela la ley de salud mental, que creo que es una confusión que tiene que ver con que el colectivo de trabajadores de salud mental no fueron todos tenidos en cuenta en el momento de la valoración de la ley. Las dos sociedades psiquiátricas no se les dejó participar de la discusión de la ley, se les dejó participar formalmente, pero hicieron dos propuestas que no fueron tenidas en cuenta. O sea que la gente tiene que saber que esta es una ley aprobada con un consenso en el cual los psiquiatras no fuimos incluidos. Ninguna organización gremial. No somos una organización gremial. Bueno, yo por lo menos yo hablo como organización, como ATE. Pero los psiquiatras se hacen la Asociación de Profesionales Pero los psiquiatras no somos una organización, somos un colectivo científico. Entonces había un montón de cuestiones que tenían que ver con el contenido científico que le falta a esta ley que no están incluidos. Todos estamos de acuerdo en que hay que, primero, defender el hospital público. Esta ley no defiende el hospital público, pone en dudas la necesidad del hospital público monovalente. Y todos sabemos, estamos de acuerdo acá con Pablo, con todos, que no vamos a poder prescindir de la internación psiquiátrica en las próximas décadas porque no hay avance científico que lo justifique. Y esto es algo que posiblemente los legisladores no fueron bien asesorados en este sentido. Vamos a necesitar internaciones de corto y mediano alcance por lo pronto por los próximos 30 años, porque las enfermedades mentales graves, la esquizofrenia, los trastornos del humor graves, no las vamos a poder controlar. No hemos hecho enormes avances científicos para comprender sus causas, tanto desde el punto de vista biológico como psicológico y social, como en sus tratamientos, tanto biológicos como sociales. Pero tenemos que entender que el objetivo que tenemos que tener, el colectivo de trabajadores de salud mental, es la defensa de los derechos de los trabajadores de salud mental en un contexto de avance científico, que esta ley no prodiga. Cuando uno va al Hospital Moyano y ve el laboratorio del profesor Jacob abandonado, un centro de creación de información científica como lo fue durante décadas, me dan ganas de llorar. Los hospitales monovalentes deberían reconvertirse. Nos oponemos firmemente al desmantelamiento. No, al manicomio, no hay más manicomios, existen hospitales monovalentes, ¿sí? Nos oponemos firmemente al desmantelamiento. Claro. ¿Sí? Creemos que hay que modernizarlos y hay que modernizarlos de la mano de un trabajo mancomunado que existe. El equipo multidisciplinario existe hace 30 años en los hospitales. Esto no era necesario decirlo. Ya funciona así. Pero tiene que ir de la mano también de proveer los elementos, proteger el hospital y tiene que tener una pata científica muy importante porque es lo que se hace en el mundo. Bien, yo les propongo un corte, si no podemos hacer nuestro espacio de aquellos que nos apoyan todos los días. Hacemos un corte y volvemos.
Bueno, la verdad que ni en el entretiempo paran de conversar de este tema así tan interesante, ¿no? Aprovechando que el programa es Curar con Opinión, voy a tratar de dar un poco mi opinión, espero no demasiado extensa, sobre el tema de salud mental y la ley. Creo que hay múltiples aspectos, por eso es confuso el tema. Así como nadie va a dar una ley de salud pulmonar porque prohíbe el tabaco, o va a dar una ley de salud cardiológica porque prohíbe el salero sobre la mesa en los bares, creo que la diferencia es que salud mental es mucho más complejo. Es un poco lo que decía Marcelo, el hospital atiende a las personas que ya tienen un grado de enfermedad mental, es decir, tiene que ser asistido. Y necesitamos hospitales de alta complejidad con resonador, laboratorio de 24 horas, perfecto, para estudiar realmente qué pasa con la gente que ya tiene la enfermedad. El trabajo asistencial nadie lo quiere tirar por la borda. Lo que acentúa la ley de salud mental es lo que decía Voltaire. La salud es demasiado complicada para dejarlo en manos de los médicos. La salud va mucho más allá de la enfermedad. Si va con los aspectos previos a la enfermedad. Nadie va a eliminar la muerte, pero sí va a hacer que la calidad de vida cotidiana de la gente sea mejor. Todos hemos leído La Ciudadela de Cronin, donde se plantea un grupo de médicos que había una fiebre tifoidea en la aldea, por lo tanto la contaminación estaba en la fuente y había que destruir o suprimir esa fuente y hacer cloacas y agua, red nueva de agua. Es decir, va mucho más allá de atender a los enfermos tifoideos. Si no van la detrás salud de la mental, enfermedad. como decía Carrillo, que daba un ejemplo maravilloso, si yo tengo un barrio carenciado donde hay gente que no tiene comida para sus chicos, ¿qué voy a hacer? ¿Un hospital de pediatría para evitar la desnutrición infantil o le voy a dar de comer mejor con un comedor para el barrio? Es preferible que la gente no se enferme. Es decir, estar esperando que pateen el gol es algo que ya está de modé o por lo menos no es práctico. La ley de salud mental lo que está implicando es abrir el juego a la comunidad. Y es un territorio muy difícil en un país como el que tenemos nosotros, con una historia complicada, donde si uno quiere mejorar la vivienda, el trabajo, el acceso a educación y salud de la gente, es sospechado de ser un político, y acá en este momento todos sabemos que lo menos político posible es mejor para desempeñarse en los puestos públicos, como dice algún grupo político. Es decir, la situación es que el agente de salud mental se transforma en un promotor de mejoras de derechos de la gente, alguien que incluye a los que están fuera del contexto del acceso a los bienes comunitarios. Es decir, tiene que ver con esparcimiento, deporte, educación, vivienda. Estamos hablando de prevención, ¿verdad? Promoción. Sí. Es decir, prevención es una actitud todavía médica donde se detecta grupos de riesgo, gente que consume paco, etc. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida de un grupo social. De la salud mental, Claro. Y causales de la salud mental está íntimamente ligada a lo que está diciendo. Hemos estudiado para promoción de la salud mental, ¿no? Es la palabra promoción. Promoción. Es decir, Buenos Aires está lleno de psicoanalistas y de gente del campo psi. Tenemos que tener ya una idea de que el desarrollo humano normal es complicado. Es decir, necesitamos aportes físicos vitales que nos den leche, alimento, que nos den afecto, que nos den posibilidad de identificarnos con alguien, que haya una familia más o menos constante. Bueno, eso hay que aplicarlo. Claro. Ahora, ¿dónde está la promoción de la salud mental? Bueno, ¿dónde se ve eso? La ley. ¿O cómo se hace? No, está bien, la ley está escrita. De que esto hay que hacerlo. Las leyes tenemos un montón, tiradas en un cajón. Digo, ¿dónde está la promoción de la salud mental? ¿A dónde la ve uno? ¿En la televisión? No, en la televisión no. Bueno, pero ¿dónde la ve la promoción de la salud mental? ¿Cómo se hace la promoción? El reconocimiento implícito de las necesidades, lo que dice Pablo, el reconocimiento implícito de que hay ciertas necesidades que son básicas para toda la población en la posibilidad de que esto tenga un efecto preventivo. O sea, esto es un anuncio, de esto no se está haciendo nada de promoción. No. Se está haciendo, pero se está haciendo en un grado mínimo, casi larvado. Casi imperceptible. Claro, lo que pasa es que esto significa los bienes públicos son escasos. El arte de manejar los bienes públicos, la economía, generalmente está apoyada en el aparato político. Podría hacer verjas en las plazas o veredas. Es mucho más, o podría por ahí hacer promoción de la salud mental y no hacer fútbol para todos. Hacer se puede. ¿Cómo ponemos el dinero? No hace falta más edificios. Hace falta que la gente tenga un emolumento, un dinero del Estado para salir a la comunidad y participar en ella. Gracias a Dios que ahora está el tema de las comunas, que va a permitir la territorialización de cada zona, por lo tanto va a haber equipos de salud mental que puedan caminar en el barrio y detectar los problemas y mejorar la calidad de vida de un grupo de personas. Esto no va a impedir la aparición de enfermedades mentales. Seguro.
va a disminuir la aparición de fenómenos que serían denominados neuróticos o de insatisfacción personal, etc. Las grandes enfermedades mentales, esta es la apuesta grande que hay, es ¿disminuirá o no disminuirá? Nosotros creemos que la impresión de que las grandes enfermedades mentales tradicionales, esquizofrenia, depresión endógena, etc., va a ser muy difícil, pero sí va a mejorar lo que se diría la calidad de vida de los trastornos de relaciones interpersonales. Sí. Cuando haya facilitación de comunicación entre la gente, disminuye la desconfianza, va a disminuir la sensación de inseguridad, porque hay mucho temor al pobre, al que... Ahora, ustedes como psiquiatras, ¿ven esta evolución? O la sociedad ante el primer cuadro de angustia, depresión, tristeza, perdió el novio, le chocaron el auto, va y se compra un sedante. O consulta. A ver, digo yo porque para realmente posicionarnos en la situación. Es uno de los temas. La gente no se automedica más, realmente hace promoción de la salud, o a veces los médicos mismos, no psiquiatras. Tomate este sedante. Hay un uso descontrolado de los psicofármacos, eso es cierto, y creo que estamos fallando en la promoción de educadores. Con respecto a la población, posiblemente estemos fallando los médicos en el uso que hacemos de los psicofármacos, posiblemente no los psiquiatras, sino que somos como la línea Maginot de la psiquiatría, sino el médico generalista, y en la Argentina se ve un uso indiscriminado de tomate esto que a mí me hizo bien. Claro, automedicación. No hay un control adecuado. Es interesante la pregunta que haces, porque... de alguna manera hay un hecho que no podemos dejar de lado, porque digamos, esta época que nosotros estamos transitando, que se ha dado en llamar, ya le están medio modificando el nombre, que es de la posmodernidad, digamos, hay cosas, conceptos claves que se han modificado, digamos, hay fundamentalmente dos. Uno es respecto al tiempo y respecto al trabajo. Yo pongo a veces mucho como ejemplo lo del trabajo, cuando en el barrio, hace años atrás, antes, incluso notando antes de la globalización, digamos, el herrero del barrio, a lo mejor se decía que Juan el herrero, y el herrero era su apellido casi, porque nadie le decía, che, Juan, el herrero, el bicicletero, el almacenero, don Pepe, claro. Esto y el otro, y era el almacenero. Todo eso, con la alteración de la cuestión del trabajo, se alteró, se acabó, porque el herrero, ¿qué pasó? Pasó a tener un kiosquito en el mejor de los casos, o a estar desocupado en el otro. Bueno, en fin, se perdió toda esa cuestión. Eso respecto al trabajo. Y se sufre respecto a la cuestión del trabajo aquel que lo tiene porque está a disgusto, aquel que de alguna manera no lo tiene, está desesperado porque no lo tiene, y hay una alteración completa. Y respecto a la otra cuestión que dije, el tiempo, y que quiero a esto, voy y lo ligo con esta cosa de este consumo masivo que se está haciendo. ¿Qué pasa? Estamos bajo la tiranía de la urgencia, el ya, la inmediatez, digamos. El chico que dice, ay, ¿cómo me gustaría tener ese Mercedes-Benz? Y otro le dice, bueno, sí, juntá dinero, que qué sé yo, de acá 50, no sé, 80 años lo vas a tener. Y él, no, pero vos estás confundido, yo lo quiero ya, el ya, y está para todas aún para las cosas más pequeñas. Entonces, la propuesta de plantear, reflexionar sobre lo que a una persona le pasa, estoy hablando de ciertos, de problemáticas de salud mental que, es decir, por ahí no tienen que ver con los cuadros gravísimos que se plantearon, digamos, respecto a la psicosis, pero las otras cosas, uno puede proponer la reflexión en términos de, no, pero ¿qué reflexión? Yo quiero estar mejor ya. Algo de razón se tiene, porque indudablemente si yo estoy angustiado y puedo tomar, o estoy muy ansioso y puedo tomar un ansiolítico, es cierto que vale. Pero también nuestra propuesta es que conjuntamente con eso vaya otra cosa, pero la tendencia, y es una tendencia en general global y social, es la otra. Es la cultura del delivery. Es de la cultura del delivery. Quiero la pizza, me la traen ya. Quiero cambiarme el color de pelo, me lo cambio ya. La cuestión de la inmediatez, quiero cambiar mi estado de ánimo, me tomo una pastilla. Ojo que esto forma parte de un conjunto social. Y se está ampliando cada vez más, porque antes era, por ahí era la cultura del zapping. La globalización y la sociedad como decía él, no hay postergación, no hay espera, no hay capacidad de esperar. Bueno, yo creo que hay una tarea para el hogar de los psiquiatras. En la reforma de la Constitución Nacional, en 1994,
pleno menemismo en la Argentina, plena globalización, privatizaciones, hasta se filtró en la propia Constitución Nacional, que es una joya, los derechos de los consumidores. ¿Ustedes recuerdan? Sí, Era una furia yo me acuerdo. todo el tema de los derechos de los consumidores porque, digamos, de ciudadanos pasamos a ser usuarios de servicios privatizados. Y bueno, la figura de ciudadanos a consumidores, en realidad, de alguna manera es muy simbólica, refleja la época que estamos atravesando y por eso en salud mental una de las problemáticas que ha crecido muchísimo cualitativa y cuantitativamente es el fenómeno de las adicciones, el consumo abusivo de sustancias psicoactivas, de sustancias tóxicas, y para cuyas políticas de prevención y de asistencia hay pocos recursos todavía invertidos a nivel nacional y a nivel local. Falta mucho en esto. Yo uno creo de los grandes temas. Otro tema que creo que es importante a nivel de los pacientes psiquiátricos y la psicosis en el Hospital Borda, por lo menos en el Moyano también, es esta reinserción de los pacientes. Hay pacientes que están en condiciones de ser dados de alta. Hay legalmente estas leyes que bajan en los cajones que tendrían que tener como un cupo para los pacientes de salud mental. Sin embargo, no lo hay. En el Borda se nos conoce, cuando se nos dice manicomio, nosotros decimos que no somos un manicomio porque yo hace 33 años estoy trabajando en el hospital y soy coordinadora de un taller de rehabilitación y taller de telar. Como el mío está el taller de comida, está instrumentos musicales, hacen papel reciclado, tarjetas. Los pacientes venden esas cosas y se reparten el dinero. Y de eso no se habla y nadie dice que en el Borda se trabaja de eso. Hicimos, María Elena, vos viniste el año pasado cuando hicimos la muestra, ahora el 22 de septiembre vamos a hacer otra muestra y estamos trabajando en eso. Y hace muchos años que estamos trabajando en eso y sin embargo la gente no lo conoce. Bueno, la ley de salud mental, nosotros lo que aplaudimos es esta cuestión del derecho, de los derechos humanos de los pacientes, ¿no? En relación con estas cosas me parece que es importante que si hacen una actividad se le pague por la tarea. Nosotros hace años que estamos haciendo esto porque lo que venden los pacientes vuelve para ellos, porque no se puede integrar los pacientes. Cuando directamente dicen estuve tantos años en el Borda o tuve un trastorno psicótico, esta sociedad no está preparada para integrarlos como los hospitales generales tampoco. Un caso emblemático es el hijo de Neonón Manso. ¿Qué pasó? Fue al Fernández, el paciente estuvo mal, se escapó, se fue y lo encontraron muerto. Hay contención, está preparado el Hospital General, estamos preparados como sociedad para integrar a los pacientes psicóticos. En el interior esto es distinto. Está el loquito del barrio, el que tuvo un trastorno y se lo cuida, se le da pan, se le da un trabajo para que vaya a hacer los mandados. Acá no se los integra. Se los expulsa. Es una sociedad exclusiva. Bueno, hay una tarea de salud mental por hacer. Y la tenemos que hacer, sí. Grande. Se comienza con una ley para permitir pensar de otra manera los mismos problemas. Es decir, yo he trabajado 30 años, sigo trabajando en el Moyano, y estoy muy orgulloso del hospital. Creo que ha ido cambiando muchísimo. Pero, indudablemente, empezar a tratar al enfermo que está internado como un igual y que tiene derechos, atrae problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo leo, de alguna manera, para hacer firmar el consentimiento informado al paciente los derechos que él tiene, son los mismos derechos que yo también tengo. A trabar en un lugar digno y el hospital se está cayendo. Y en mi hospital no hay casa hace 103 me produce días. ¿De qué manera se puede trabajar dignamente? Paradójicamente me produce una molestia el saber que los derechos de él, yo tengo una escotoma, no los veo. Entonces, el viejo adagio que quien no conoce sus derechos no es ciudadano. Podrá ser un consumidor, pero no un ciudadano. Es decir, tenemos una falta de conocimiento de los derechos y de ejercer los derechos que tenemos con respecto al lugar, la dignidad laboral, la capacidad de relación con los demás, etc. Y por lo tanto, no podemos pedirle peras al olmo. Si yo, que hace 30 años trabajo en el Moyano, me encuentro con esta situación donde hay una cierta aspereza para el consentimiento informado, ¿qué le vamos a decir a la gente que vive en un barrio con respecto a la integración? Esto tiene que ser un esfuerzo hecho por el Estado, que es el regulador, el garante de todo esto. Me acuerdo que Chiche Herblum nos dijo en su momento que había 1000 casas donadas por personas al Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
Macri hizo un relevamiento en el año 2008 y había 1090 casas donadas. Estamos hablando de 500 pacientes en el Moyano, 500 pacientes en el Borda, que nos dejarían a nosotros con 400 camas y con la misma cantidad de personal, con equipamiento tecnológico, tendríamos un hospital de punta donde investiga cerebros, se estudian las psicoterapias intensivas, etcétera, y estas personas pasarían a vivir en barrios, en casas particulares. O sea, que ya están en condiciones de vivir en barrios esas personas. Sí, ahora digo, por más de la mitad seguramente. O sea que en realidad hablamos de una ley que no se puede aplicar porque no se está previsto dónde va a ir a vivir esa gente. No, están los recursos y no se aplican. Están los recursos, pero los dispositivos no se hicieron. No están los dispositivos. Entonces, ¿de qué hablan si los dispositivos no están? Es un problema de voluntad política, asignación de presupuestos y capacitar a los profesionales, entre ellos yo, para que tengamos una visión distinta a la que teníamos tradicionalmente. Y de resistencia ha habido mucha resistencia para la aplicación de la Ley 448 en la Ciudad de Buenos Aires. Ha habido resistencias, ha habido lobbies, se tardó años en la reglamentación y después para la puesta en marcha también. Resistencia de los viejos grupos corporativos. Cada vez que hay un concurso, por ejemplo, la nueva Ley de Salud Mental plantea la necesidad de la interdisciplina, ¿no? Y que haya una paridad en cuanto a, quienes componen, ¿no? Los profesionales, psiquiatras, psicólogos, todo profesional universitario de grado tiene capacidad, de acuerdo a la ley, para suscribir los diagnósticos y para concursar a un cargo de director de un centro de salud mental. Esto está permanentemente impugnado en la Ciudad de Buenos Aires, no sé qué va a pasar en el conjunto del país, justamente porque hay una lucha de poderes entre los distintos sectores profesionales. ¿Cuál es la raíz de esa lucha, que no es una lucha de poderes, es una cuestión de incumbencias? Convengamos que este es uno de los temas que ha paralizado. Bueno, pero usted tiene que saber que hay ahí hay un problema que la ley no contempla y que yo estoy totalmente de acuerdo con el equipo multidisciplinario porque lo hago día a día, el trabajo multidisciplinario. Pero hay una instancia que es indelegable para el médico, que es el momento del diagnóstico diferencial. Ahí es donde los médicos consideramos que hay todo un rol, porque estamos todos de acuerdo en el trabajo de equipo, eso no hace falta discutirlo, pero una de las razones por las cuales los médicos han puesto cierto tipo de peros a esto es el momento del diagnóstico diferencial y el momento de tomar medidas terapéuticas mayores, que son de órbita médica, nos guste o no nos guste, el que está en condiciones de conocer cuáles son las medidas que hay que llevar a cabo para saber... ¿Para una terapia de familia no? Por ejemplo. No, pero eso para el trabajo previa, la terapia de familia. Marcelo, estamos hablando de trabajo asistencial, pero si nosotros vemos que el 70% de la tarea debería ser promoción de la salud, el trabajador de promoción social puede ser cualquier vecino inclusive. Psicólogo social, psicólogo, psicoanalista, el que quiera salir. Ejemplo, yo trabajando en psicosis, yo muchas veces, mis compañeros que trabajan en los equipos dicen que estar medicado y bajar la medicación de paciente me ha servido para hacer un abordaje terapéutico. Yo les propongo un corte y volvemos a hablar de estos temas que disentimos un poquito entre ustedes. Ya venimos. Vos tenés razón, en un quirófano. Es una mesa de locos. ¿No? Me parece. Bueno, a ver, seguimos. Sí. La verdad, medio programa hacen ustedes en los cortes. Yo creo que acá estamos discutiendo, o están discutiendo, mejor dicho, dos cosas distintas. Uno es el equipo, por lo que comprendí, y vamos a tratar de sacar en blanco esta discusión. Uno es el equipo de la prevención, el control, el abordaje social de este tema, la incorporación de estas personas, y otras son las patologías graves, me parece, ¿no? Que esta es la discusión. Y lo que plantea el doctor es el tratamiento de la indicación médica de la patología grave. Esto es así lo que estamos diciendo. De lo que sé. Sí, claro. Bueno, en eso hay pleno acuerdo. Espera. Pero a ver, lo que no queda claro es que la ley confunde con esto que vos totalmente con lo que vos planteás. Yo creo. No, yo no planteo, estoy diciendo lo que plantean ustedes. Vos planteás. Yo creo que el abordaje debe ser íntegro, multidisciplinario. Lo es, de hecho lo es, lo cual no quita que haya una alteración o un corrimiento de incumbencias. Indudablemente, el que medica tiene que ser el médico, ¿seguro? El que plantea un diagnóstico determinado es el médico, pero ¿cuántas veces, hablado en el equipo interdisciplinario,
la cosa se ve si necesita más medicación. El médico hace una indicación, que necesita tal cosa. Pero indudablemente, como hay otra serie de factores muy importantes para ese paciente, pues por ahí no lo podés. Sería por ahí, aunque esté en plena cuadro de excitación y demás, dopar demasiado porque deja de tener otras posibilidades de actividad, sea a nivel familiar, sea a nivel laboral y todo demás, y que eso se debe hablar con el equipo interdisciplinario. Dos cositas más antes que ahora después sigo con esto, pero no nos confundamos. Yo creo que cuando hablamos de equipo interdisciplinario es para la asistencia integral de la cuestión, no es para el aspecto promocional y preventivo, no, es todo tipo, es para lo asistencial propiamente dicho, para lo promocional, lo preventivo, lo rehabilitatorio y lo resocializador. Bien. ¿Sí? La pregunta es, muchos nos están mirando, ¿no? Sí. Pero sin perder las incongruencias. Sí, un poco lo que plantea Ricardo es interesante. Lo que pasa es que mi impresión, otra vez vuelvo mi opinión, es básicamente que hay situaciones y situaciones. Uno puede tener un aspecto general y después tiene puntos de vista particulares. Un poco lo que hablaba un poco antes Daniel, el hospital es donde se tratan enfermos, una tarea asistencial. No hay dudas. Por más que uno quiera un hospital de puertas abiertas, ya hay gente que está enferma y es tratada como una enfermedad, ¿no? La ley de salud mental va mucho más allá. Va antes de que la gente se enferme, antes de que aparezcan los problemas, mejora la calidad de vida global, etcétera. El tema de la incumbencia que plantea Elena, que es real, que es un problema que médicos municipales rechazan de hace varios años, vos conocés perfectamente el tema, yo creo que tiene que ver con un problema de querer empezar desde el centro más tradicional de la enfermedad mental, que son los hospitales psiquiátricos, cuando en realidad hay que comenzar a dar los cambios donde está la vida real de la gente sana, o entre comillas sana, que está desplegada en lo cotidiano y está todo por hacer. Y donde Marcelo ni yo por ahí tendríamos muchas formas de accionar, porque nosotros estamos estudiando el cerebro, viendo dónde van los receptores, los psicofármacos, etcétera, que no seríamos inútiles. Es decir, donde de pronto hay un trabajo social que hacer, porque ahí se nos queman los libros de Krepering, de Lacan y de Winnicott, cuando uno sale a la comunidad. Entonces, son puntos donde... Yo coincido con lo que dice Marcelo. Hace años que se está trabajando con equipos interdisciplinarios en el Hospital Borda, con las trabajadoras sociales, ¿viste? Con los terapistas ocupacionales. Sí, no me cabe duda que Marcelo trabaja interdisciplinario, pero en una situación donde ya hay alguien que está enfermo mentalmente, Silvia, donde la asistencia social... se concursa en un hospital, por ejemplo, un servicio de psicopatología o un servicio de salud mental de un hospital general. La ley habilita a que para el cargo de conducción de jefe de servicio pueda presentarse tanto un psiquiatra como un psicólogo. Y cuando se postula un psicólogo con un currículum impresionante incluso, médicos municipales impugna, porque considera que para jefe, para conducción, tiene que ser solamente un médico. Y la ley habilita, tanto la 448 como ahora la nueva ley de salud mental, habilitan a que cualquier profesional de grado especializado en salud mental puede asumir el cargo de conducción, porque tiene que ver con la política sanitaria, porque tiene que ver con, ya no con la medicación, que eso sí que es una incumbencia específica del médico y del médico psiquiatra en particular, además. Pero María, acordate que cuando se reglamenta la ley, la 448 en el 2004, algo tuve que ver con eso. Es decir, además lo que se plantea es que ese profesional famoso que puede llegar a ser jefe de un servicio amerite currícula en gestión y administración hospitalaria. Por tanto, esa parte, a lo mejor uno es un neurocientífico, un psicofarmacólogo de primer nivel, pero no tiene capacidad, no está acostumbrado, no es su tarea. A mí me pasó eso, yo fui director 4 años de un neuropsiquiátrico como es el Hospital Esteves, indudablemente, y yo en aquel momento dentro del área no estaba cómodo. ¿O sí? No, sí, fue una experiencia de la época más linda de mi vida, creo. Pero quiero decir de que por ahí, indudablemente, si en el área sanitaria, que era de zona norte en aquel momento, a pesar de que nosotros estábamos en el sur, era el área 5, sanitaria,
5 o 4, no me acuerdo, 6. Sí. Había alguien que estaba como director en un hospital que había quedado porque se había muerto el director, no sé qué, un contador. Y todos nos quedábamos maravillados cómo gestionaba un hospital, un contador, digamos, ¿no? Es decir, por tanto, yo considero y sigo pensando que es cierto que la ley nacional no lo termina de El contador plantear gestionaba la administración contable del hospital. Era el gravísimo error de que la gente haga la tarea para la que se capacitó. Me parece que eso sería un problema, ¿no? ¿Cómo? Que se toma como algo extraño que la gente haga la tarea para la cual fue capacitada, ¿no? El contador va a manejar bien la gestión administrativa. Claro. Tiene que haber, pero tenía capacidad para gestionar, es que por eso tenía digo, capacidad es que para por eso administrar, digo, cosas claro. que a lo mejor un médico Por eso no digo. tenemos. Seguro, Yo en mi es caso, en así. ese momento era yo no tenía. Que es normal, claro, digamos, por y supuesto. lo fui haciendo, lo cual eso no implica que a la vez esa persona, porque son cuestiones de competencia y de incumbencia. Si no se respeta las incumbencias, ahí sonamos. ¿Ustedes Eso no es un piensan- zafarrancho donde Seguro. el terapista ocupacional quiere ser psicoterapeuta, donde, qué sé yo, el psicólogo quiere medicar. Pero hay que Y no llegar a es- acuerdos, Yo como, hay que llegar a acuerdos. yo como psicóloga a mí no me interesa medicar y respeto a mis compañeros y siempre he trabajado. Pero hemos podrías trabajado con- dirigir un servicio. de rehabilitación, pero no asistencial en relación de que un paciente esté medicado. Porque yo Bueno, yo hablo les voy a de pedir algo, si me ¿no? dejan por un rato dirigir el programa y hacemos un corte y ya volvemos. Es el último corte del programa. ¿Ya? Bueno, enorme la cantidad de horas que tenemos para hablar de esto, podríamos estar hasta mañana, pero el programa hay que terminarlo y me gustaría escuchar un concepto de cada uno de ustedes para hacer un cierre de toda esta temática que abordamos. Bueno, temática apasionante en realidad, por eso hay tanto debate y hay tanto por hacer. Yo creo que tenemos que apostar al cumplimiento de estas leyes en el sentido más amplio, superando las diferencias que podamos tener, pero apostando a que se fortalezcan los servicios, por ejemplo, toda la red de prevención y asistencia en adicciones, las redes, que se abran más centros y fundamentalmente dentro de los hospitales generales y dentro de los centros de salud, que la atención de los pacientes sea parte de la atención de la salud en general de la población para no estigmatizar, para no fragmentar. Y que se inviertan más recursos de los que hasta ahora se han invertido en salud mental. En realidad necesitamos políticas públicas más fuertes y necesitamos que estos nuevos dispositivos se trabajen y se multipliquen en cada uno de los barrios de la ciudad y en todo el país. Gracias. Bueno, coincido plenamente. Yo creo que la ley es una oportunidad para que la salud mental crezca en la conciencia de la población y desde mi óptica, como contribución a todo el colectivo de medidas que hay que tomar, creo que sería muy importante aprovechar para volver a promocionar la investigación científica en el campo de las enfermedades mentales, que es una deuda pendiente que en este momento está en manos de instituciones privadas, casi le diría. Exacto. Y que volver a tener un laboratorio de neurociencias como el que tuvimos hace 80 años atrás, que era un ejemplo a nivel internacional. Eso creo. ¿Y cuánto tiempo lleva cerrado este instituto? No está cerrado, pero está funcionando en inferioridad de condiciones hace varias décadas ya, desde el fallecimiento del profesor Outes. Desde el 50, 60. más o menos. Exactamente. Ahora, ¿esto es un problema de recursos de investigación o de recursos humanos? Es un No, de problema fondos. de Es fondos. una política de Estado nítida que apoye el desarrollo de la investigación. Estado que abandona el estudio del cerebro está perdiendo la carrera. Sí, pero no nos olvidemos que en la época de jefe de gobierno Ibarra habíamos planteado un proyecto en el cual el pabellón B, que se arregló del Borda, iba a ser prácticamente el primer instituto latinoamericano de estudio de las neurociencias, digamos, y fue dejado de lado. No quiero perder los otros. Bueno, para mí me parece importante, desde mi lugar de delegada de ATE, defender primero ante todo el hospital público gratuito y solidario para todas las personas. Y me parece importante que las leyes se puedan cumplir en tanto y en cuanto se respete el derecho de los pacientes como seres humanos, como personas somos todos, y que hoy por hoy también es indigno la situación que estamos pasando en el Hospital Borda. Hace 103 días que hay sectores, por ejemplo, en el servicio 18, donde estoy yo, el segundo piso, el ala central, del pabellón central, la sala
salas laterales que no tenemos calefacción. Hoy fue un día de muchísimo frío, también estar sin gas mata a la persona y eso no es sano, ni para los pacientes que están ahí, ni para los trabajadores y profesionales que estamos ahí. Se necesitan políticas públicas en donde la dignidad y los derechos humanos sean respetados para toda la gente que trabaja en los hospitales. Gracias. Sí, yo diría que de alguna manera, a pesar de la lentitud del crecimiento de todo el sistema de salud mental, tanto a nivel de la ciudad como a nivel del país, lentitud que a uno a veces lo pone nervioso, soy optimista. Soy optimista porque de alguna manera, bueno, desde mi perspectiva, yo estoy en estos momentos circunstancialmente conduciendo un centro que tiene todo tipo de modalidad de atención, digamos, incluido todo el aspecto asistencial, lo promocional, lo preventivo, en fin, y todas las modalidades, ¿no?, de asistencia, lo cual, digamos, así como ese centro tiene que apuntarse a que todos los otros efectores de la red de salud mental tienen que tener un desarrollo lo más adecuado posible. Con eso creo que de alguna manera, algo Pablo antes decía respecto a las cosas alternativas, respecto a toda la cuestión de las internaciones, ¿no? Es decir, pensada la internación no como el último recurso, sino que puede llegar a ser el primer recurso en cuanto a lo que hace la asistencia. Y la ley 448, en parte a diferencia de la nacional, está planteado que, digamos, que los grandes hospitales sean realmente hospitales, las grandes instituciones, por decirlo, sean hospitales. Entonces yo apunto a la mayor organización, a la más adecuada planificación, y en ese aspecto soy optimista como para que el sistema de salud mental pueda ir creciendo, ¿no? Gracias. Sí, yo tengo un gran optimismo con ambas leyes, la 448 y la nacional. Es decir, Argentina es un país rico en personalidades. En 1854 fue fundado el Hospital Moyano, un año después de la Constitución Nacional. Alberdi decía que el gobernar es poblar y había que seducir a la gente de Europa que viniera a Argentina, porque había hospitales para enfermos mentales. En 1854, un año después, se hizo esta ley. Después estuvo Cabret, después estuvo Carrillo, Goldenberg. Hay un montón de nombres. Es decir, estas dos leyes no nacen sin materia. Vienen de una tradición de avanzada de aplicación de los principios de salud y de salud mental en particular. Creo que hay algunos roces porque se ven aspectos puntuales en sí mismos, pero estamos hablando de una cierta pobreza, porque el Estado no tiene presencia en desarrollar estos recursos alternativos fuera de los hospitales. Va a haber trabajo para un montón de gente. El temor de los hospitales, de la gente, cierta gente de los hospitales psiquiátricos de quedarse sin trabajo es infundado. Trabajo va a haber porque las enfermedades mentales van a seguir existiendo. La idea es que haya una sociedad un poco más equitativa e igualitaria e inclusiva que lleve la calidad de vida, de salud mental a toda la población, no solamente la que se enferma, sino que antes de que se enferme, en su barrio tenga un equipo interdisciplinario de salud mental que lo atienda y logre impedir que evolucione hacia la enfermedad. La mayor apuesta es esa. ¿Se logrará impedir que la gente sana deje de enfermarse? Digamos, ¿se podrá impedir que se enferme, mejor dicho? Esa es la apuesta que de alguna manera plantea la ley. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por su tiempo, por haber compartido esta hora de conocimientos conmigo y con los que nos están mirando, con los televidentes, y pudimos profundizar un poco sobre la ley de salud mental, ¿no? Yo creo que tuvo una mala prensa esta ley. Mucha gente asoció la ley de salud mental con el cierre de los hospitales y con otra cosa que, como quedó claro hoy, esto es la idea de explicarlo y que nos entiendan. La salud mental abarca un amplio espectro hacia el bienestar psicofísico suyo y bueno, la idea de esta ley es, más que nada, llegar con la salud mental a todos ustedes. El hospital es algo que inevitablemente, la enfermedad no se puede curar por una ley, la enfermedad va a existir, va a requerir tratamientos, va a tener que haber médicos psiquiatras y nos guste o no vamos a tener que tener gente medicada. Por supuesto, el hospital no puede ser una cárcel, pero en eso tenemos que participar todos. A veces los hospitales quieren dar de alta pacientes y no tienen dónde enviarlos. Me parece que eso es una responsabilidad de todos. Esto es lo que tratamos de explicar hoy, lo que es la ley de salud mental, que usted la entienda, la comprenda. No se trata de cerrar hospitales, sino de optimizar y mejorar la accesibilidad de todos los ciudadanos a estas patologías que muchas veces no las abordamos con la seriedad que ameritan y de ahí las graves consecuencias a futuro. Gracias otra vez. Los espero el próximo tema.